La Fiscalía General revela las primeras pruebas de los 13 presuntos implicados en atentados terroristas en Bogotá. La Iglesia le dice a las FARC y al ELN que es necesario un cese definitivo de las hostilidades y ratifica su apoyo a la salida negociada al conflicto armado en Colombia. Si no se firma la paz con las FARC, habría 20 años más de guerra. De firmarse la paz, el país aumentaría su crecimiento entre 1,5 y 2% de por vida, dice el presidente Santos en Medellín. Comandante del Ejército advierte que las FARC están despertando desprecio entre los colombianos con sus ataques violentos. El procurador arrecia críticas contra el gobierno por supuestas presiones al Consejo de Estado para sacarlo del cargo y menciona a 2 magistrados con familiares en altos cargos en el Ejecutivo. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, le exige al procurador que respete la justicia. Controladores aéreos denuncian déficit de personal. La Aeronáutica Civil señala que el bilingüismo puso trabas a la contratación. Majestuosa inauguración esta noche de Juegos Panamericanos en Toronto. Primera victoria colombiana en los Juegos. Mariana gana prueba contra reloj. Djokovic, Federer. Otra vez gran final de Wimbledon. El domingo a las 8 de la mañana. Bolillo Gómez con Panamá y Jorge Luis Pinto con Honduras juegan y empatan. La obra de Julio Cortázar, Rayuela, es llevada a las tablas a ritmo de tango. Al final de la emisión, desde el Teatro Colsubsidio los espero. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Misión oficial de la OCDE visita el país. 2. Carta del procurador a magistrada. 3. Conferencia del exministro Pinzón ante los hombres más ricos del mundo. Y ñapa visual para que la graben. 1, 2 y 3 con ñapita al cierre. Buenas noches. A esta hora en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía revela las pruebas que tiene en contra de los 13 vinculados a los atentados terroristas en Bogotá. Mauricio Beltrán, buenas noches. ¿Qué revelaciones se han conocido en medio de la audiencia? María Andrea, muy buenas noches. Pues inicialmente déjeme decirle que la Fiscalía considera que David Camilo Rodríguez, alias el profe, Gerson Alexander Yacumán, alias Nicolás, y Elier Lamprea, alias Mechudo, serían presuntos responsables de los delitos de rebelión, terrorismo, daño en bien ajeno y también lesiones personales agravadas, mientras que las otras 10 personas vinculadas serían responsables o presuntas responsables de los delitos de porte y tráfico de explosivos, así como el delito de violencia contra servidor público. Durante esta audiencia, que ya completan cerca de 5 horas, se han revelado importantes audios en los que aparentemente se está planeando cómo se van a cometer se cometieron los atentados terroristas en Bogotá. Unos en el año 2014, exactamente fueron 5, y uno el pasado 20 de mayo en la capital del país. Estos del 20 de mayo fueron en la Universidad Nacional dentro y fuera donde se presentaron estos disturbios y resultaron lesionados varios integrantes del SMAT. Sin embargo, nosotros conocimos unas fotografías que comprometen seriamente a los implicados y este fue el informe que preparamos. La Fiscalía presenta las primeras pruebas de los 13 presuntos implicados en varios atentados con explosivos en Bogotá. En el expediente se cuenta con interceptaciones telefónicas, videos, seguimientos legales y cerca de 200 pruebas recaudadas en los allanamientos. Una de las fotografías es de Paola Salgado, abogada y contratista del distrito, y en esta aparece ingresando supuestamente más de 800 papas explosivas a la Universidad Nacional, las cuales utilizaron para los disturbios del pasado 20 de mayo que dejaron varios miembros del SMAT lesionados. La Fiscalía notó que se trata de la misma caja donde fueron transportados dichos explosivos. En esta foto aparece Paola junto a David Camilo Rodríguez, alias el profe, en una panadería, y en esta otra el mismo alias el profe junto a otro de los implicados comprando tablas que utilizaron para defenderse del SMAT el pasado 20 de mayo. Uno de los audios revela una conversación entre alias el profe y Elier Lamprea, donde hablan de un frustrado atentado. ¿Te acuerdas lo que teníamos que hacer para hoy? Sí, lo hicimos y todo, pero no, paila, lo recogió una gente y cuadramos todo acá donde me tocaba a mí. En la audiencia se continúan presentando otras evidencias. Una vez finalice la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en contra de estas 13 personas. Nosotros continuamos pendientes. Eso es todo por ahora desde el Complejo Judicial de Paloquemao. Continúen ustedes en estudio. Mauricio Beltrán, CMI, La Noticia. Mauricio, gracias y muy buenas noches. Y al término de su asamblea anual celebrada en Medellín, la Iglesia Católica Colombiana le hizo un llamado a la guerrilla para que acepte un cese del fuego definitivo. Esta mañana los obispos recibieron al presidente Santos, a quien escucharon por más de media hora.
Ya en la tarde emitieron un comunicado con las conclusiones de sus deliberaciones. En el tema de la paz, fueron muy críticos con el ELN y las FARC y condenaron sus actos terroristas contra la población y el medio ambiente. Más allá del anuncio de un cese temporal de sus acciones violentas, el pueblo colombiano clama por un compromiso de las FARC y el ELN de un cese definitivo de hostilidades. Sin embargo, la Iglesia es enfática en afirmar que la paz tiene que llegar de la mano del diálogo. Al mencionar varios aspectos de criminalidad, violencia y ciertas libertades contrarias a su filosofía, la Iglesia no duda en calificar al país de estar éticamente enfermo. Durante sus deliberaciones aquí en Medellín, la Iglesia fue muy crítica con el ELN, al que acusó de quedarse únicamente en los diálogos y nunca avanzar a acciones concretas de paz. En Medellín, Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia. Representantes de distintas iglesias y comunidades religiosas harán una vigilia por la paz de Colombia el próximo martes 14 de julio en la Plaza de Bolívar. Los líderes de las congregaciones pedirán al gobierno y a las FARC decretar un cese bilateral del fuego. Un llamado de fe por la paz de Colombia es como han llamado esta vigilia, que espera reunir más de 500 personas en la Plaza de Bolívar el próximo martes desde las 5 de la tarde. Desde nuestra espiritualidad, estos diálogos no se paren, sino que al contrario continúen y se levanten de la mesa en la medida que se firmen los acuerdos. Llamar al gobierno y a la ELN que se sienten a la mesa de negociación, que no podemos tener una paz incompleta. El rabino Mohammad Sadiq indica que hay que seguir el ejemplo de unión que ellos están dando. Quienes separaron a los hijos de Abraham, judíos, cristianos y musulmanes, no fue Dios, fue el ego humano. Entonces ese mismo ego humano es el que está aquí. A la multitudinaria vigilia de la próxima semana asistirán también la Iglesia Católica Bautista y la comunidad musulmana. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que pese a los duros golpes que se ha dado a la guerrilla, esta no sería derrotada en los próximos 15 o 20 años. Santos pidió a las FARC avanzar en las conversaciones. Un auditorio repleto de empresarios escuchó de boca del presidente el costo social que significa continuar en guerra con las FARC en caso de que el proceso no avance hacia acuerdos firmes y sensatos. Estamos preparados para continuar la guerra, pero el costo es altísimo y nos demoraríamos 15, 20, 25 años más. Y se lo digo yo, perdónenme la falta de modestia, el colombiano que más duro les ha dado a las FARC en toda su historia. Por eso, dijo, espera que la guerrilla actúe en coherencia con lo que el país le reclama. Yo espero que en los próximos días ellos reaccionen y que podamos de pronto tener unas señales claras de que efectivamente vamos en esa dirección de terminar la negociación de los 5 puntos que nos permitirían ponerle fin al conflicto. Enfatiza en que el fuego bilateral no se asomaría mientras la guerrilla no avance en los puntos de justicia transicional y víctimas. Esa es una condición absolutamente fundamental. Por su parte, el nuevo comandante del Ejército, general Alberto Mejía, pidió a las FARC no atentar más contra los colombianos, al advertir que solo están despertando el desprecio de la sociedad. El ejército confirmó la muerte del sargento segundo Néstor Barrera y el soldado profesional Abner Aricapa durante operaciones militares contra el Frente 15 de las FARC en el municipio de La Montañita, en el Caquetá. El comandante del ejército no solo condenó este hecho en el que además resultaron heridos 3 soldados, sino que hizo un llamado a la guerrilla. Yo le pido a las FARC que dejen de atentar contra el pueblo colombiano, que dejen de atacar a las poblaciones más humildes, porque lo único que despiertan ellos es el desprecio de toda nuestra sociedad. Y aprovechó para pedirle a las FARC que liberen al subteniente Cristian Moscoso, quien fue secuestrado en el Putumayo esta semana. Que así como el Ejército de Colombia, siempre en la cima moral, atiende a los guerrilleros heridos en combate y los llevamos en nuestros helicópteros a tener la atención oportuna de manera inmediata, ustedes también nos garanticen la vida de nuestro oficial. En las últimas horas, el municipio de Argelia, en el Cauca, también fue objeto de un ataque de las FARC que dejó como saldo 5 heridos. Se trata de 3 soldados y 2 civiles. Adicionalmente, la estación de policía resultó afectada. Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. El procurador Alejandro Ordóñez reveló las pruebas de las supuestas presiones del gobierno al Consejo de Estado para sacarlo del cargo. Según el procurador, la magistrada de la sección tercera, Estela Conto, tendría una hija ocupando un cargo diplomático. Dicha magistrada
recibió beneficios burocráticos de la Cancillería colombiana en cabeza de su hija, que fue nombrada en la estresante ciudad de París. En igual sentido se refirió al hasta ayer magistrado de la sección segunda, Gustavo Gómez Aranguren. En su despacho está como asesora, nombrada recientemente a una de las personas, a la hija de uno de los consejeros, hasta ayer consejeros, y muy activo, no en la órbita jurídica, sino activo contra la elección del procurador, la hija del exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren. El magistrado Gómez respondió los señalamientos al procurador y le pidió mesura en sus críticas. Una de mis hijas trabaja como asesora en el Ministerio del Interior, pero ella es una profesional en la ciencia política. No tengo ningún contacto con el ministro Cristo. Al contrario, he sido opositor fuerte al proceso de reforma constitucional en el equilibrio de poderes. El procurador Ordóñez le respondió al ministro de Justicia desde Medellín y afirmó que conoce de supuestas reuniones en la Casa de Nariño para hablar de su posible reemplazo. También reiteró que las FARC y el gobierno lo quieren sacar del cargo. Sobre este tema, el ministro de Justicia, Yesir Reyes, le exigió al procurador que respete y acate las decisiones de la justicia y lamentó el hecho de que un funcionario del nivel de Alejandro Ordóñez se encargue de afectar la institución del Consejo de Estado. El ministro Yesir Reyes Alvarado dijo que es una falta de respeto del procurador general Alejandro Ordóñez con la justicia colombiana cuando afirma que le están preparando un complot en el Consejo de Estado para sacarlo del puesto. Que respete a los jueces y acate las decisiones independientemente del contenido de las mismas, como hacemos todos los demás ciudadanos de Colombia. Yo como ministro de Justicia y yo como ciudadano vivo profundamente tranquilo con los jueces colombianos, incluido el Consejo de Estado. No entiendo cómo una persona, especialmente esa investidura, dice que lo intranquiliza una decisión del Consejo de Estado. Según el ministro Reyes Alvarado, el procurador prepara un ataque contra una eventual decisión del Consejo de Estado para decir que obedeció a actuaciones torcidas. El gobierno respaldó a los notarios del país, quienes notificaron que casarán a parejas transexuales. El presidente de la Unión de Notarios, Álvaro Rojas, anunció que en las notarías serán celebrados matrimonios civiles sin examinar la morfología de los contrayentes. El gobierno explicó hoy que los notarios pueden registrar matrimonios entre un hombre y una mujer que sean transexuales, basándose únicamente en la denominación de cada uno en el registro civil y sin examen médico de los contrayentes. Por supuesto, en los matrimonios heterosexuales normales, un notario nunca le exige a los comparecientes desnudarse para verificar si son hombres o mujeres. Se fía de lo que dice el registro civil y de ahora en adelante tiene que seguir haciendo lo mismo con estas personas. No les tiene que exigir un examen físico para saber si los puede casar, sino verificar si en el registro civil tienen la condición de hombre y mujer. El ministro de Justicia desautoriza al superintendente de Notariado y Registro, que anunció investigaciones contra los notarios que casen transexuales. Yo creo que está equivocado, porque el registro civil es por su naturaleza mutable. Si usted observa un registro civil se dará cuenta que en una época fue soltero y luego fue casado. Pero lo que vale hoy en día es la anotación de casado y no la de soltero. Lo mismo ocurre con el cambio de sexo. Para los notarios, con la sola presentación del registro civil que diga que uno es hombre y la otra es mujer, se pueden casar dos personas, así en apariencia sean dos hombres o dos mujeres. Sí los caso, sí los caso. Si el registro dice hombre y mujer, femenino y masculino, eso es lo que me dice la ley, entre un hombre y una mujer, y así aparece el registro. Los notarios reconocen que están enfrentados a distintas interpretaciones de las normas sobre uniones de transexuales. Los controladores aéreos denunciaron un déficit de personal que genera sobrecarga laboral. Por su parte, la Aeronáutica Civil señala que el bilingüismo evitó la contratación de 151 nuevos controladores. El compromiso de la Aeronáutica Civil de contratar 151 controladores aéreos, pactado a finales del año pasado, no se ha cumplido. Hasta ahora solo se han vinculado 60. Hay un déficit de 250 controladores. Hemos podido incorporar el primer controlador debido a un problema jurídico que tenemos interno dentro de la Aeronáutica Civil. El bilingüismo es uno de los problemas que tiene frenada la contratación, que hoy es muy necesaria para bajar la sobrecarga laboral de los actuales controladores. Hay problemas con algunos controladores por la carencia del inglés o por no cumplir los niveles de inglés que se requiere para ciertas posiciones.
La preocupación del sector es que mientras no se contrate más personal, continuarán trabajando jornadas adicionales. Necesitamos no solo 60, necesitamos 150 como mínimo controladores que ingresen a la planta. Estamos llegando al límite de saturación de trabajo, y lo cual podría conllevar incluso problemas de salud para los controladores. En el país hay 603 controladores aéreos al servicio de la Aeronáutica Civil. El presidente del Consejo Electoral, Emiliano Rivera, reveló que 618 municipios están en la mira de los investigadores por supuesto trasteo de votantes y agradeció al gobierno el apoyo que le ha brindado a ese organismo para combatir las modalidades de fraude que se han detectado en la organización de las elecciones de octubre. El Consejo Nacional Electoral investiga a 618 municipios bajo sospecha de trasteo de votos. Los 5 primeros municipios investigados son Castilla la Nueva en el Meta, Sabana de Torres en Santander, Puerto Colombia en Atlántico, Cota en Cundinamarca y La Jagua de Ibirico en Cesar. Donde la gente está denunciando porque están viendo que hay una inscripción desbordada de ciudadanos o algo están percibiendo irregular. El presidente del Consejo Electoral pide a sus colegas que no se enfrenten al ministro del Interior y que hagan causa común con el gobierno contra las mafias que trastean los votos. Para que los ciudadanos tengan confianza en los resultados y para que todo el reto de las elecciones del 25 de octubre dejen tranquilos a todos los colombianos. El magistrado Rivera destacó también la colaboración de la Fiscalía, la Procuraduría y otros organismos del Estado para combatir el delito de transhumancia electoral. Terminó la inscripción de candidatos para la gerencia de la Federación de Cafeteros. 19 aspirantes se registraron. Este viernes culminó el proceso de recepción de las hojas de vida de los candidatos al cargo de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. En total se inscribieron 19 personajes, de los cuales 5 serían los más firmes candidatos. Se trata de la expresidenta de Asobancaria María Mercedes Cuellar, el exsuperintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez, el actual director del INCODER, Ariel Borbón, y Juan Esteban Orduz, presidente de la oficina de Fedecafé en Nueva York. Otro de los firmes candidatos es Luis Eduardo Gómez, expresidente de Finagro. He estado vinculado al tema cafetero durante 40 años, lo conozco desde la mata, desde el germinador, desde el almácigo. Considera que entre los retos está la reestructuración de la federación y del sector. Hacer que la caficultura sea viable, hacer que tenga más productividad, lograr que al final, haciendo las sumas y las restas, al caficultor le quede con qué vivir. Entre el 13 y el 17 de julio se evaluarán las hojas de vida y el 21 será la definición de la terna para luego hacer la elección el próximo 12 de agosto. La firma de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación a Pacific Rubiales luego de darse por terminado el acuerdo de compra de la compañía. Tras la decisión del Grupo Alfa de no ir por Pacific Rubiales, la firma de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación de la canadiense y proyectó una perspectiva negativa de la compañía. Los analistas atribuyen el tema al gran endeudamiento. Hoy tuvo una leve caída del 0.33%, básicamente permaneció estable frente al cierre de ayer, cuando la acción había caído el 45%. De hecho, vale la pena mencionar que a pesar de todo este ruido y volatilidad, los volúmenes transados han sido relativamente bajos, ayer 3.000 millones de pesos y hoy solamente 2.800 millones de pesos. La gran amenaza para la empresa, ahora que no tiene un actor comprador, es la crisis de precios del petróleo. La compañía y en general las petroleras, pero en particular Pacific Rubiales, están enfrentando una fuerte presión por los mercados, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte caída del precio del petróleo. La perspectiva para Pacific es preocupante si se tiene en cuenta que en 2016 deja de operar Campo Rubiales. El presidente de Analdex, Javier Díaz, sostuvo que del 100% de las mercancías decomisadas por las autoridades aduaneras, el 76% es aprehendida por errores en el diligenciamiento de formularios. De acuerdo con el sector empresarial, del 100% de la mercancía importada decomisada en Colombia, el 76% es aprehendida por error. El Estatuto Aduanero implementará un nuevo sistema electrónico que agilizará los procedimientos del comercio exterior. Los principales puertos tendrán escáner con una inversión de 150.000 millones de pesos. Hoy en día, el 76% de las aprehensiones que hace la policía fiscal y aduanera, es decir, 76% de lo que ellos consideran contrabando, se debe a errores formales. Las sanciones ya no serán de manera inmediata, sino habrá un tiempo prudencial entre 5 y 30 días con el fin de evaluar si la mercancía cumple con los requisitos exigidos. Si yo estoy declarando una mercancía y no la describí muy bien, pues no me sancionan. Eso no puede ser fraude. Se espera que el Estatuto Aduanero esté a finales de julio.
Las autoridades decomisaron un cargamento de contrabando y 2 personas fueron detenidas. A los capturados se les aplicarán las sanciones que determina la nueva ley anticontrabando. Más de 300.000 unidades de cigarrillos avaluadas en 500 millones de pesos fueron descubiertos en el interior de un camión que cubría la ruta Valle del Cauca-Medellín en un puesto de control de la Policía de Carreteras en Risaralda. El transportador, el dueño de ese camión, dada la ley, ahora va a ser responsable del delito de contrabando. Antiguamente no lo era. Y el transportador no puede decir que no sabía qué mercancía llevaba porque la llevaba precisamente encaletada. En este hecho, que se convierte en la primera incautación después de aprobada la ley anticontrabando, fueron detenidas 2 personas. No hay disculpas ni para los comerciantes que tengan más de 32 millones de pesos de productos de contrabando, ni para quienes los transporten, ni para los funcionarios públicos que faciliten ese contrabando. Porque si hay funcionarios públicos involucrados, independientemente del monto del contrabando, hay cárcel. La incautación se presentó en operativos de control en la vía que de Pereira conduce a Medellín, sector Acapulco, entre Risaralda y Caldas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,77% a 1.310 puntos. La acción que más subió fue la de Concreto, con una valorización de 12,15% a 1.200 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol, con una pérdida de 1,22% a 1.625 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana con una leve baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.667 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.480 y la venden en 2.550 pesos. Un euro cuesta 2.976 pesos con 88 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó un dólar con 26 centavos. El azúcar se transó en 12,41 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 52 dólares con 74 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.625 pesos. La última etapa de la visita del Papa a Sudamérica, el ataque de un hombre armado en Alemania y la destrucción provocada por 2 poderosos tifones en Asia, ocuparon los principales titulares en el planeta. El Papa Francisco llegó a Paraguay, la tercera y última escala de su gira sudamericana. Antes de despedirse de Bolivia, visitó una de las cárceles más peligrosas de la región y pidió a los presos no hacerle el juego al demonio. Un hombre desató el pánico en una localidad de la región alemana de la Baviera luego de que comenzó a disparar indiscriminadamente desde su carro contra los transeúntes. Una mujer de 84 años que caminaba por la acera y un joven ciclista perdieron la vida. 2 poderosos tifones sacudieron el sureste de Asia y afectaron a más de 2 millones de personas. El tifón Linfa tocó primero tierra en el sur de China, mientras que el tifón Chang'om golpeó con fuerza a Japón y Taiwán. Las pérdidas superan los 600 millones de dólares. La bandera confederada, símbolo de los estados que lucharon contra la abolición de la esclavitud y que ondeó por más de 50 años en el Capitolio de Carolina del Sur, fue retirada hoy tras una aguda polémica desatada por la masacre perpetrada por un joven racista en una iglesia de la comunidad afroamericana. Y con una hermosa ceremonia se inauguraron los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá. Ya volvemos. La pasión del tango conquista a la vocalista de Mojito Light, Laura Mayolo, en el musical Rayuela Tango. Después de comerciales, con este espectáculo los espero. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez en Bogotá, en donde hoy y mañana se presenta Rayuela Tango, una puesta en escena muy interesante que rodea la obra maestra del escritor Julio Cortázar con la seducción de este ritmo porteño. La vida y sus caminos, la rayuela que nos plantea y cómo decidimos jugarla. Un montaje artístico lleno de poesía plasmada en el baile. Laura Mayolo, vocalista de Mojito Light, con su potente voz y fuerte presencia, adorna este espectáculo.
me fascina porque las letras son hermosas, muy profundas y es muy apasionado y se deja cantar y se deja interpretar, entonces te hace vibrar. El tango se entremezcla con la danza contemporánea, una apuesta a la fusión de ritmos, flamenco, tap y el más sentido de los tangos. Acompañados del quinteto Leopoldo Federico. La Escuela Alma de Tango está al frente de este show, que mañana volverá a seducir en el Teatro Colsubsidio. Se realiza por primera vez en Bogotá la Semana de la Moda Slow, una plataforma para la moda responsable. La Semana de la Moda Slow, que nació el año pasado en Chile, intenta promover la desaceleración de la cadena de producción sin la intervención de maquinaria. Busca trabajar por un comercio justo, mano de obra digna, consumo responsable, conservación de recursos naturales y recuperación de técnicas ancestrales, el uso de prendas vintage y la reutilización de materiales, de textiles. Las colecciones utilizan la riqueza en la innovación del diseño y los abundantes recursos naturales del continente. Ocupo para toda la colección, para todos los accesorios, una técnica que se llama ecoprint, que es una técnica de estampado natural con hojas, cortezas y flores que dejan su color y forma sobre las telas. Con una feria, charlas y diseñadores invitados, se refuerza el concepto slow que traspasa la moda y se vuelve un estilo de vida. A los 83 años falleció el actor Omar Sharif. El actor egipcio Omar Sharif, reconocido por sus papeles protagónicos en películas como Dr. Zhivago y Lawrence de Arabia, lo cual lo hizo ganar un Globo de Oro y ser nominado al Oscar, falleció a los 83 años en El Cairo, Egipto, a causa de un ataque cardíaco. El actor, que en el mes de mayo fue diagnosticado con Alzheimer, no se encontraba en su mejor estado de salud. A lo largo de su carrera compartió créditos con grandes estrellas del séptimo arte, como la mítica Barbra Streisand en la cinta Funny Girl. Así me despido desde el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez en Bogotá, en donde mañana se presenta el espectáculo Rayuela Tango. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Misión oficial de la OCDE visita el país. 2. Carta del procurador a magistrada. 3. Conferencia del exministro Pinzón ante los hombres más ricos del mundo y ñapa visual para que la graben. 1, 2 y 3 con ñapita después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Está de visita en nuestro país una delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, organismo conocido como el exclusivo Club Mundial de las Naciones con Buenas Prácticas. La rigurosidad de los funcionarios de la OCDE quedó más que comprobada. En 3 días han adelantado 30 reuniones con planeación, la unidad de víctimas, la misión para la transformación del campo y la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda. En medio de la congestionada agenda, los delegados de la OCDE sorprendieron con una solicitud muy especial. Pidieron que los llevaran al Amazonas, y no precisamente de turismo. La misión decidió hacer trabajo de campo y conocer sobre el terreno la forma como Colombia aplica los planes de desarrollo y de inversión en las regiones. La evaluación se hizo sin saco, sin corbata y sin protocolos. El Amazonas les sorprendió y los emocionó, pero misión es misión. Fueron a Leticia anoche y regresan mañana. 2. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, acaba de elevar una petición especial. La hizo a la magistrada María Elizabeth García de la sección primera de ese tribunal. Le pide celeridad en el trámite de la demanda contra el decreto que reglamentó la eutanasia. Según el procurador, hace 2 meses se radicó su demanda de nulidad en la que pide tumbar el decreto 1216 de 2015 expedido por el Ministerio de Salud, que fijó las reglas para que los médicos y las entidades prestadoras de salud apliquen la eutanasia. Y aún no hay decisión.
Resulta imperioso un pronunciamiento rápido de su parte, por cuanto la resolución demandada ha empezado a ser utilizada para terminar la vida de pacientes, le dice el procurador a la magistrada en su solicitud, refiriéndose al reciente caso de Ovidio González, padre del caricaturista Matador. Llama la atención la petición de rapidez del procurador sobre esa demanda que apenas lleva 2 meses, cuando la presentada contra él ya completó 1 año y medio y el mismo procurador provocó su dilatación con recursos como el que presentó recusando al ponente, el magistrado Alberto Yepes. 3. El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, nuevo embajador de Colombia en Washington, acaba de recibir el primer gran homenaje a su nueva condición. La Conferencia Empresarial de Sun Valley, una de las más prestigiosas organizaciones norteamericanas, que reúne a los 100 empresarios más ricos del mundo, invitó a Pinzón a dictar una conferencia ante ellos sobre la transformación de Colombia y sobre cómo hoy Colombia se consolida como una de las naciones con instituciones y economía más sólidas de América, después de haber sido una nación inundada de violencia, inseguridad y no futuro. Lo llamativo de la invitación es que es la primera que le hacen sin siquiera haberse posesionado. Entre sus oyentes en la conferencia estarán Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett de Berkshire, Liliane Bettencourt de L'Oreal, Michael Bloomberg, Jeff Bezos de Amazon y Larry Page de Google. Entre otras cosas, el exministro presentará cartas credenciales el 27 de julio. Y como ñapita de viernes, les tengo un video espectacular que está circulando en las redes sociales. Grábenlo. Cantar de brisa del río, ay Carmentea, tu corazón será mío. Carmellano, cantar de brisa del río, ay Carmentea, tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, desde que te esquivas correspondida. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, desde que te esquivas amor, tú serás correspondida. ¡Qué belleza! Hasta el lunes, que descansen. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI La Noticia.